Hola, buenos días o buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, van a disculpar, pero como yo pasé clases el lunes, no estaba seguro que tenía hoy día también. Pero vamos a recuperar el tiempo perdido inmediatamente. Hoy día el tema que toca es el tema de amebiasis, ¿ya? A ver, voy a ver un ratito cómo está el volumen de esto. No estoy seguro que tengo buen volumen. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces, amebiasis. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente hoy día de amebas patógenas, ¿ya? Y de una enfermedad que se llama amebiasis, porque estoy viendo en el programa que el 27 de marzo la doctora Esther Aramayo les va a dar otras amebas no patógenas. ¿Sí? ¿Por qué no está avanzando esto? Allá. Entonces, las otras amebas no patógenas son estas: Entomeba coli, Harmani, gingivalis, Entomeba poleski, Endolimax nana y Odameba bushli. Pero eso les va a hablar directamente la doctora Aramayo. Entonces yo voy a pasar directamente a hablar de las amebas patógenas. ¿Sí? Cuando hablamos de amebas patógenas, o sea, que producen enfermedad, tenemos en primer lugar amebas intestinales, y ahí está Entomeba histolítica. Como ustedes ven, su nombre, histolítica, quiere decir que destruye tejidos, ¿no es cierto? Ya que lisa los tejidos. Y ahí tenemos Entomeba histolítica. Aquí ven un quiste de Entomeba histolítica. Pero también hay amebas tisulares que se las puede encontrar también en vida libre, y ahí tienen Acanthomeba inegleria. O sea que este es un pequeño resumen de lo que son las amebas patógenas. Por un lado, la ameba intestinal, que produce una enfermedad que se llama amebiasis, y la productora de esto es un protozoario que es Entomeba histolítica. Y por otro lado, unas amebas mucho más raras, ya que se encuentran a veces en el cerebro, sobre todo, ya, y eso dicen a veces en el periódico sale, la ameba come cerebro, dice, ¿no? Y esas son Acanthomeba inegleria. ¿Ya? Y para que no se olviden, entonces, porque tal vez no van a hablar ya con la doctora Esther Aramayo, algunas ideas, algunos conceptos sobre estas amebas de vida libre, que como ustedes ya han visto son Acanthomeba inegleria. ¿Ya? Estos son protozoarios que viven en aguas dulces o saladas, en lagunas, piscinas, recipientes. Se reproducen en este medio formando trofozoitos y quistes, ¿ya? Y los quistes tienen pseudópodos, ¿ya? Y a veces también pueden formar, además de estos pseudópodos, unos flagelos. Y pueden ingresar estas amebas que están en el agua, ingresan al organismo, sobre todo por las mucosas nasal
y van a afectar el sistema nervioso central. Ya, ustedes pueden buscar en internet, por ejemplo, Naegleria fowleri. Van a ver que es muy rara, pero se ve esta enfermedad a veces en personas que se bañan en lagunas, en piscinas atemperadas, y que es una enfermedad relativamente grave. Y esta otra acantoameba también es una enfermedad que da un cuadro muy parecido. Naegleria fowleri, entonces, tiene tres formas. Forma de trofozoito, ya hay que recordar que en los protozoarios, los trofozoitos son las formas móviles, son las formas de multiplicación de los protozoarios. Eso es un trofozoito, ¿ya? Y tiene una forma flagelar que está en agua salada y por otro lado también quistes. Ya se encuentran, como dicen, en aguas estancadas, piscinas, penetran por la nariz, por las fosas nasales, van a atravesar la lámina cribosa, que por anatomía ustedes les han descrito bien la lámina cribosa, llegan al cerebro y ahí van a dar una meningoencefalitis, pero también pueden ingresar por la piel y dar lesiones cutáneas. Esa es Naegleria fowleri. Por otro lado tenemos la acantoameba, varias especies de acantoameba, por ejemplo, castellani, polifaga. Ya tiene también, esta tiene dos formas, una de trofozoito con finas proyecciones y quistes con doble pared. Penetran de igual manera por la lámina cribosa hasta el cerebro, produciendo una meningoencefalitis, pero también se pueden alojar a nivel de la córnea, dando una queratitis. A veces el líquido donde están los lentes de contacto se pueden infectar con estas bacterias, con acantoameba, y dan una queratitis, es decir, una inflamación de la capa de la córnea ocular. Y se ve más en personas que están inmunodeprimidas. Estas son pues las amebas que son de vida libre. Y aquí ustedes pueden ver Naegleria fowleri. Aquí está el quiste de Naegleria fowleri. Aquí está el trofozoito, que como hemos dicho es la forma móvil, ¿ya? Y también tienen una segunda forma de trofozoito que es flagelado. Aquí ustedes pueden ver los flagelos. ¿De acuerdo? Y acá tienen esta otra ameba que es acantoameba. Vean cómo tienen estas prolongaciones, como estaba descrito acá, que dice proyecciones. Trofozoitos con finas proyecciones. Aquí ven esos trofozoitos con finas proyecciones y están dando, en este caso, una queratitis. Probablemente porque esta persona, la ameba ha llegado hasta la córnea y si usa lente de contacto, a veces los lentes de contacto están inflamados. Entonces, esas son rápidamente revisando estos dos tipos de amebas que son muy, muy temidas y que a veces se ven justamente en personas que nadan, deportistas de natación, etcétera, y muy, muy temida. Ya en internet le llaman las amebas come cerebros.
Y por otro lado, ahora, y en eso sí vamos a quedarnos el resto de la clase, vamos a hablar de lo que es la amebiasis. Amebiasis es la enfermedad producida por otro protozoario que es ameba histolítica. Aquí ven, este es un trofozoito de ameba histolítica con estas prolongaciones en su cuerpo que reciben el nombre de pseudópodos. ¿Ya? El cuerpo de la ameba y unos pseudópodos que son mecanismos para poder desplazar el trofozoito, porque hemos dicho que el trofozoito es la forma móvil. ¿Ya? Entonces, primero vamos a describir lo que es la amebiasis. Ya la presencia a nivel intestinal, sobre todo intestinal, a nivel del intestino grueso, del colon, el recto sigmoides, o también a nivel extraintestinal de este protozoario, que es Entoameba histolítica. La Entoameba histolítica, como hemos dicho ya, es una ameba que se llama entoameba, e histolítica es, digamos, la especie a la que pertenece e indica que produce daño en los tejidos, destrucción del tejido. Es la única ameba intestinal patógena del hombre, ¿sí? Y da un cuadro clínico, ya sea de infección amebiana. Muchas personas pueden tener la forma de infección sin síntomas, o la enfermedad amebiana, que sería tener la ameba, pero además tener daños, signos y síntomas característicos de la amebiasis. Cuando hablamos de entoameba histolítica, es muy importante diferenciarla de otra ameba que hay en el intestino, que se llama Entoameba dispar. ¿Ya? Entoameba dispar no es una ameba patógena, es una ameba comensal que vive sin producir ningún daño a nivel del intestino, pero son morfológicamente idénticas a la ameba histolítica, que es la patógena. Por eso a veces en el laboratorio informan que hay amebas en el intestino, y a veces, como son muy parecidas a la ameba histolítica de dispar, se puede confundir. ¿Cómo se diferencia la entoameba histolítica de la entoameba dispar? En general, si el trofozoito de la ameba tiene glóbulos rojos en su interior, en su citoplasma, ¿sí? Eso se ve en heces frescas o en biopsias, entonces se dice que esa es una entoameba histolítica, porque es hematófaga, se alimenta de glóbulos rojos, entre otras sustancias, por supuesto. Mientras que ameba dispar no se alimenta de glóbulos rojos. Entonces, si tiene glóbulos rojos es histolítica, si no tiene es probablemente entoameba dispar. Y los quistes que tienen tanto histolítica como dispar son similares, no se pueden distinguir, y después lo vamos a describir cómo son esos quistes. ¿Ya? Algunos datos sobre epidemiología de la amebiasis. En algunos países en desarrollo, entre el 10 y el 50% de la población tiene la infección. Ya, es decir, que se hace un examen de heces, se va a encontrar que entre 10 y 50% tienen quistes
quistes eliminados por la S, quistes de entoameba histolítica. Ya el 90% de los casos de las personas infectadas son asintomáticos. No producen, hay los quistes, pero no producen ningún daño aparente. Cuando la infección está en niños pequeños, menores de 14, 15 años, son más sintomáticos. Y se hacen estudios de heces, y por ejemplo un estudio en Cochabamba, en niños, demostró que un 23% de los niños tenían quistes en las heces, es decir, eran portadores asintomáticos de amebas, ameba histolítica, teniendo la infección, no la enfermedad, ¿sí? Y en las diarreas que se observan en pediatría, hasta un 31% de los casos se descubre que se debe a ameba histolítica. Y por otro lado, la amebiasis es una enfermedad o una infección, dependiendo, que puede ser tratada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una amebiasis? Es decir, ¿cuál es la población que está más expuesta? Entonces, en primer lugar, población de estados socioeconómico bajo, porque van a consumir sobre todo agua con quistes, aguas contaminadas, no agua potable. ¿No es cierto? Compran muchas veces agua que viene en turriles, los recipientes no están limpios, ¿no? También las personas que migran de zonas endémicas, gente que viene del campo a la ciudad, puede ser portador de ameba histolítica. Es también una enfermedad que con mayor frecuencia se ve en la población que está institucionalizada, es decir, por ejemplo, en cárceles, en internados, en asilos, lugares donde la población vive un poco más hacinada y el contacto con las heces de una persona a la otra son mayores, y también es más frecuente en casos de homosexualidad masculina. ¿Ya? Esos son los factores que se consideran de riesgo una amebiasis. Ahora lo que vamos a hacer es describir a estas amebas, ¿sí? Entonces ya hemos dicho que el agente etiológico de la amebiasis es un protozoario que recibe el nombre de entoameba histolítica. Ya el reservorio conocido es el hombre. Ya, entonces es una enfermedad que se transmite de una persona a la otra. El hombre en el término genérico, ¿no es cierto? De aquí para ahora que no haya discriminación, no debería poner el hombre, sino debería poner el ser humano, sea hombre o mujer. ¿De acuerdo? Ese es el reservorio. El ser humano. ¿Ya? Para infectarse con una ameba histolítica, la forma infectante es el quiste. Es un quiste maduro que se llama quiste tetrágeno, que tiene 4 núcleos. 4 núcleos. La ameba esta vive en el intestino grueso. Ya a veces a nivel de el recto sigmoides, pero muchas veces en cualquier parte del intestino, como vamos a ver. La vía de infección es sobre todo oral,
consumo de verduras, carnes, alimentos contaminados con quistes, agua contaminada con quistes, ¿ya? Y esas aguas, esos alimentos están con contaminación fecal, ¿ya? Hay un ciclo largo y un ciclo corto. El ciclo largo es de una persona a otra persona y el ciclo corto es lo que se llama ano, mano, boca. Alguien que está eliminando quistes. Si se hurga una parte que ya todos conocemos, puede haber ahí algo de heces, después lleva a la boca, a la mano y posteriormente a la boca. Ese es el ciclo corto, ano, mano, boca. ¿Ya? Aquí que están viendo, ustedes están viendo un trofozoito de entomeba histolítica. ¿Ya? Acá lo ven. ¿De acuerdo? Este trofozoito tiene un núcleo muy típico. ¿Ya? Y acá se ve el trofozoito con glóbulos rojos al interior. Entonces, eso indica que es un trofozoito de ameba histolítica porque hemos dicho que es hematófago. Y ustedes ven algunas prolongaciones que se van formando que son los pseudópodos. En la ameba histolítica se han descrito dos formas de trofozoitos, ya, dos formas vegetativas, ¿de acuerdo? Una forma que se llama magna, ya, de la ameba histolítica, y esta forma está presente en los tejidos y mide entre 20 a 30 micras. En el tejido quiere decir fundamentalmente en la mucosa intestinal. Penetra en la mucosa y está en el tejido de la mucosa intestinal y miden 20 a 30 micras. Magna quiere decir grande, ¿no? Y otra forma de trofozoitos de ameba histolítica que son la forma minuta. Estas formas están presentes en la luz intestinal, no en la mucosa como la forma magna, y son más pequeñas, por eso se llama minuta, y mide entre 10 a 20 micras. De acuerdo, se pueden diferenciar entonces los dos tipos de trofozoitos. La característica de los trofozoitos es que tienen un citoplasma cuya parte es una célula, ¿no? Es un protozoario. En el citoplasma de este protozoario, la parte externa, más externa del citoplasma, se llama ectoplasma y es de aspecto hialino. Hialino, para que entiendan, es como la clara del huevo. Eso es hialino, ya transparente, ¿ya? Y esa parte del ectoplasma interviene en la formación de los pseudópodos, que son los organelos de desplazamiento de los trofozoitos. Y el trofozoito tiene en el citoplasma una parte más interna que recibe el nombre de endoplasma. Y este endoplasma es de aspecto granuloso y contiene varias vacuolas alimenticias en vías de digestión. En general, los trofozoitos son muy voraces. Ya hemos visto que se pueden alimentar de glóbulos rojos, pero también consumen almidón, consumen bacterias que van a estar en el endoplasma del trofozoito. ¿Ya? Las formas minutas
que ya las hemos descrito, entonces no contienen glóbulos rojos, y la forma magna del trofozoito contienen en su endoplasma hematíes que han sido fagocitados y otras sustancias que acabamos de describir. Este trofozoito tiene un núcleo, y la característica del núcleo es que tiene la forma de una rueda de carreta, de los carretones que habían antes, ¿no? Ya el núcleo es normalmente central, al medio del endoplasma, es decir, de la parte granulosa, y no es fácilmente visible porque se confunde con otras estructuras, ¿no? El núcleo tiene una cromatina nuclear en forma de granos redondos dispuestos en corona y rodeando a un gránulo más grande que es el cariosoma central. Si vemos un poco aquí, ustedes ven aquí el trofozoito, este es el núcleo, ¿ya? Y ustedes ven la cromatina periférica como una corona, y este es el cariosoma, que es otra concentración de cromatina que es central. Y esto es lo que se le ha dado, que se parece a una forma de carreta. Esta es una tinción que permite observar bien a los trofozoitos. ¿De acuerdo? Aquí ven de nuevo trofozoitos de entomeba histolítica. Aquí está. Y ven en el citoplasma diferentes glóbulos rojos que han sido fagocitados, y aquí está el núcleo. De igual manera acá, otro trofozoito de ameba histolítica que ha fagocitado, y por eso sabemos que es histolítica, ha fagocitado eritrocitos. Ya, acá les he puesto otras imágenes. Sí, es que me voy a poner Botox ahorita porque va a viajar. Allá. Me voy. Bueno, aquí ustedes ven entonces unas imágenes para que se familiaricen. Aquí ven un trofozoito de ameba histolítica y ven claramente la parte del ectoplasma hialino y el endoplasma granuloso, donde están los glóbulos rojos, vacuolas alimenticias, etc. Lo mismo exactamente acá. Aquí ven el ectoplasma hialino, que forma también los pseudópodos, y el endoplasma, donde están los diferentes componentes de del protozoario. Igual acá, el ectoplasma y el endoplasma, y aquí formando un pseudópodo. Lo mismo acá. ¿De acuerdo con eso? Entonces, no se van a olvidar que estos ameba histolítica se moviliza mediante estas prolongaciones o pseudópodos. Lanza un pseudópodo y lentamente todo el citoplasma se va a ubicar acá, va a hacer otro pseudópodo y se va a ubicar acá, etc. O sea que los pseudópodos son mecanismos de locomoción, de movimiento, de desplazamiento. Bueno, acá por otro lado van a ver un trofozoito con varios glóbulos rojos en su interior, ameba histolítica, forma magna, ¿no? Acá ven otro, ya con varios trofozoitos, con varios glóbulos rojos. Aquí está el núcleo, ya con su cariosoma central,
y un pseudópodo que se está movilizando y que incluso está ingiriendo algún tipo de sustancia. ¿Sí? Vean de acá en un dibujo que representa bien primero el ectoplasma con algunos pseudópodos y el endoplasma con glóbulos rojos o hematíes, por eso dice aquí H, y el núcleo con su cariosoma central. Y la forma quística, en la forma quística normalmente se distingue un quiste maduro, que sería este de acá, que tiene cuatro núcleos. Eso es típico de ameba histolítica. El núcleo puede tener hasta el quiste puede tener hasta 4 núcleos, pero los quistes no maduros tienen un solo núcleo o 2 núcleos. ¿De acuerdo? ¿Ya? En los quistes, además, se pueden observar estas... ¿dónde está aquí está. Se pueden observar estas formaciones que reciben el nombre de cuerpos cromatínicos, que son unas formaciones de cromatina extranuclear. Vean acá la parte granulomatosa con hematíes o glóbulos rojos fagocitados, y aquí se ve perfectamente el núcleo de un trofozoito y aquí un pseudópodo que ha producido. Ya, más imágenes para que ustedes no se olviden las características que tiene el trofozoito de ameba histolítica. Sí, que ya lo hemos descrito, ¿no? Pero es solamente para que ustedes tengan más imágenes. Aquí igual, ¿no? La parte granulosa, el endoplasma, y aquí en la periferia la parte hialina que puede estar formando pseudópodos, el núcleo con cariosoma central. Ya, como hemos dicho, estos trofozoitos son móviles. Y cuando están a la temperatura del cuerpo humano, aproximadamente 37 grados, los trofozoitos se desplazan por la emisión de pseudópodos, que son redondados, anchos y con movimiento, también con movimiento. Si la temperatura baja 20 grados, el trofozoito pierde su capacidad de movimiento. Ya este movimiento es casi inexistente, pero los pseudópodos se siguen viendo presentes. En cuanto a la multiplicación de los trofozoitos, por bipartición, simplemente de una célula, de un trofozoito, van a aparecer 2, ¿no es cierto? Se dividen en 2 en células hijas, ¿ya? Y esa bipartición es muy lenta en el caso de forma minuta y rápido en las formas histolíticas. O sea, la forma histolítica se multiplica más rápidamente y, por supuesto, son las formas que producen daño. La segunda forma en que encontramos ameba histolítica son los quistes. Ya habíamos hablado algo, ¿sí? Después de una serie de divisiones lentas en la luz intestinal y no en los tejidos, los trofozoitos minuta disminuyen su movimiento, ya se redondean y su pared se engrosa.
¿de acuerdo? Y van a formar un quiste. Esta forma primera que se forma se llama prequiste y se caracteriza porque tiene un núcleo único. Ya las formas magnas no se enquistan, solamente se enquistan las formas minuta, que son las formas de zoitos más pequeñas, ¿no? Ya, y primero van a formar un prequiste, ¿sí? Después van a formar un quiste joven, y este quiste joven puede tener 1 o 2 núcleos en el citoplasma, y también en el prequiste, en el quiste joven se van a encontrar los cuerpos cromatoides, que son, ya hemos dicho, que es cromatina que se encuentra fuera del núcleo, en el citoplasma del quiste, ¿sí? Estos cuerpos cromatoides tienen sus extremos redondeados. Cuando ustedes ven un quiste con 1 o 2 núcleos y además con cuerpos cromatoides, también indican un criterio de diagnóstico de entomeba histolítica. Si ustedes ven eso al microscopio, con cuerpos cromatoides pueden decir que ese es un quiste de entomeba histolítica. Y finalmente el quiste joven va a madurar. Ya se convierte totalmente en una forma esférica, mide de 12 a 16 micras de diámetro y aquí se encuentra en el quiste maduro 4 núcleos. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de quistes tenemos en primer lugar la forma prequística, el quiste joven y el quiste maduro, que es la forma principal de resistencia de ameba histolítica, el quiste maduro, y que también es la forma infectante. Para tener una amebiasis hay que consumir alimentos que contienen quistes maduros, es decir, quistes con 4 núcleos. Ya aquí ven, el quiste en general es una forma de resistencia. Todo organismo que forma quistes es que quiere resistir al medio externo, ¿no? Los quistes son esféricos de 10 a 15 micras. Aquí ven ustedes la pared quística importante. 4 núcleos es la forma madura, pero aquí ustedes están viendo un solo núcleo. Entonces esto sería una forma prequística. Si se observaran los cuerpos fumagoides, los cuerpos cromatoides, ustedes sabrían que es una ameba histolítica. Dentro del quiste pueden haber vacuolas, sobre todo de glucógeno, ¿ya? Y el quiste maduro es tetrágeno, como van a ver aquí. Aquí ven, miren, este quiste es una tinción especial, tiene 2 núcleos, 1 y 2, quiste joven. Y aquí ven el cuerpo cromatoide, ya que es de extremos romos, y esto es seguramente un quiste de ameba histolítica joven, con 2 núcleos y cuerpos cromatoides. Aquí se ve un quiste maduro, ya, y si ven uno, aquí hay otro núcleo que está en diferente plano, por eso no se lo ve muy bien, porque esto es una esfera, que es esférico, y ustedes ven los 4 quistes, y este sería un quiste maduro. Y aquí en dibujos, un quiste joven, ya, y acá ven un quiste maduro también con cuerpo fumagoide. No fumagoide, cromatoides, que yo estoy pensando en otra enfermedad. Aquí también ven un quiste maduro,
Ya, y ustedes ven 1, 2, 3 y 4. Entonces, un poco para revisar el tema de nuevo, aquí ven un quiste inmaduro, un solo núcleo, ¿ya? Acá ven un quiste donde se ven los 4 núcleos, entonces este es un quiste maduro, ¿ya? Y acá ven un quiste que sería joven, 2 núcleos y un cuerpo cromatoide. ¿Qué importancia tienen? Ya hemos dicho que los quistes son formas de resistencia. Los trofozoitos se convierten en quistes cuando sienten cambios de temperatura, de pH, de humedad, etcétera, se van a convertir en quistes, y además de ser una forma de resistencia, son las formas infectantes, ¿no? Que van a asegurar la transmisión del parásito de un huésped a otro. Estos quistes pueden sobrevivir en alimentos, en lechugas, en agua, durante un tiempo variable de acuerdo a qué alimento están, y pueden ser infectantes cuando ya son quistes maduros. Los quistes de ameba son destruidos en algunos minutos por la solución acuosa de yodo, ¿de acuerdo? El ácido acético diluido, el vinagre, lo mismo que en las temperaturas superiores a 68 grados e inferiores a menos de 10 grados. Las destruían los quistes en 24 horas. ¿Por qué? Porque son formas de resistencia. Entonces, para destruirlo necesitan algunas sustancias para que su destrucción sea rápida. Aquí ven con un quiste con 2 núcleos, es un quiste joven y un cuerpo fumagoide, y aquí con 1 es un estado de prequiste, con un solo núcleo. Pero todos ellos son quistes, y como ven, el quiste maduro es mucho más redondito, es esférico en realidad, no redondo, sino esférico. Es decir, por cualquier lado que ustedes van a ver siempre redondo. Más imágenes para que no se olviden. Sí, aquí ven 2 quistes, aquí ven otro quiste inmaduro, aquí ven un trofozoito, para recordarles, con el ectoplasma hialino y el endoplasma granuloso, con los glóbulos rojos, y el quiste con un cariosoma, una concentración de cromatina central. ¿Sí? Y glóbulos rojos que se los ve también aquí al interior. Ya, las amebas, y esto lo van a ver seguramente con la doctora Esther Aramayo, las amebas tienen, se las puede diferenciar tanto por los trofozoitos, ya que son diferentes de acuerdo al tipo de ameba, ya, y también por el quiste. ¿No? Aquí está lo que acabamos de describir ahora: ameba histolítica, trofozoito de ameba histolítica con un endoplasma granuloso, un núcleo y un ectoplasma hialino. Aquí está el quiste con 4 núcleos y cuerpos cromatoides. Y acá, por ejemplo, esto hay que recordar, Pentameba coli tiene la característica de que
el quiste hasta ocho núcleos. Ustedes ven acá 2, 4, 6, 8 justamente. Ya pueden tener hasta 8 núcleos. Y muchas veces hay confusión entre ameba y ameba histolítica, pero cuando ustedes ven el quiste y en el quiste cuentan más de 4 núcleos, ya es ameba coli. Y en general, lo máximo que se ve son 8. Bueno, ¿cómo se transmite la amebiasis? Ya hemos dicho que se transmite mediante la ingestión de quistes, que pueden estar presentes en las aguas, no potables, por supuesto, que pueden estar contaminando las verduras, las lechugas, las legumbres, ¿sí? También por manos sucias y también las moscas en sus patitas pueden llevar a sentarse en heces, contaminar sus patitas y ir hasta otro alimento y dejar allí los quistes. ¿De acuerdo? El reservorio es el ser humano y el ser humano puede ser un portador sano, es decir, sin ninguna sintomatología, pero que está eliminando quistes dentro de la ameba histolítica. Y el ser humano puede eliminar quistes sin signos ni síntomas durante hasta 2 años. ¿Ya? Es una enfermedad cosmopolita, pero ciertamente muchísimo más frecuente en América Central, en América del Sur, en muchos países asiáticos y sobre todo en África, donde las condiciones sociales, socioeconómicas están muy deterioradas y no hay agua potable, se riegan los alimentos con aguas hervidas, se riegan los sembradíos, con aguas hervidas, etc. ¿Sí? Y a nivel clínico, la amebiasis puede ser intestinal, dando una forma disentérica que la vamos a describir posteriormente y que es más frecuente en las regiones cálidas, húmedas, en los trópicos, y también hay una amebiasis hepática que se observa más frecuente en el extremo oriente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dónde se localizan las amebas? Aunque ya hemos hablado, la forma patógena, que es la forma magna del trofozoito o forma vegetativa, se van a localizar sobre todo en la mucosa y la submucosa del colon y del recto. ¿Ya? Colon y recto. ¿Ya? Y de ahí por vía hematógena o linfática, estas formas vegetativas pueden sembrarse, atravesar el intestino y pueden ir al hígado, a los pulmones, al cerebro, al vaso, a la piel, a órganos genitales, músculo, tejido, prácticamente a todos los órganos pueden ir las formas vegetativas a partir de la mucosa intestinal o de la submucosa intestinal del colon o del recto. Por vía hematógena o linfática. Ya esta se ve sobre todo en pacientes severamente desnutridos o también inmunocomprometidos que pueden tener una amebiasis extraintestinal por diseminación. Por otro lado, tenemos la forma vegetativa no patógena, que como ya hemos dicho es la forma minuta. Los quistes de esta forma minuta se encuentran en la luz del intestino grueso, ¿sí?
viven en una situación de anaerobiosis relativa y la temperatura óptima para que ellos vivan es 35 a 40 grados. En un pH ligeramente ácido, 6.1 a 6.6, y presencia de sustancias fagocitables, bacterias y restos alimenticios. O sea que las formas vegetativas minutas de igual manera se van a alimentar, pero no se olviden, no se alimentan de glóbulos rojos, pero necesitan bacterias, almidón y otras sustancias alimenticias. Acá ustedes pueden ver el ciclo. Olvidé mi teléfono. Aquí pueden ver el ciclo de la amebiasis. Entonces aquí está ingresando un quiste de ameba histolítica con 4 núcleos, tetrágeno, con 4 núcleos, ¿sí? El quiste va ingresando, se va dividiendo, ¿ya? Y van a ver, primero va a formar una ameba que le llaman metaquística de división, y posteriormente aquí ya tienen el trofozoito, sí, el trofozoito, perdón un ratito, este quiste, perdón, este trofozoito que está aquí, ya dentro de la pared intestinal, la mucosa intestinal va a formar este tipo de lesiones ulcerosas, unas úlceras de cuello angosto y cuerpo ancho, y ahí en la pared de esta úlcera van a estar los trofozoitos de forma magna, lo que son trofozoitos tisulares. Ya otros trofozoitos, que son las formas minutas, van a quedar todo el tiempo en la luz intestinal. La forma minuta se convierten en quistes y siguen su ciclo evolutivo hasta un quiste maduro. Ya, pero vean que todo el ciclo transcurre a nivel del colon, pero a veces algunas pueden perforar el colon, ir hasta los vasos linfáticos o capilares y difundirse, como habíamos dicho, a otros órganos. Ya, ¿cómo llegan los quistes infectantes tetrágenos? Pues por las moscas, alimentos contaminados, agua no potable, aquí ven una ensalada, ¿sí? Y van a producir la forma histolítica, forma magna, va a producir esta úlcera, que es típico de la amebiasis intestinal. Estas úlceras en la mucosa y submucosa intestinal tienen un cuello pequeño, estrecho, y una base amplia, ancha. Está esto tapizado de trofozoitos de la forma histolítica. Ya, por supuesto, acá, ¿dónde está? Aquí va a haber, por la inflamación que se produce, va a haber gran cantidad de producción de mucos, de moco, y también va a sangrar por el daño a nivel de los vasos, y eso es lo que va a caracterizar a la amebiasis intestinal, que va a producir una disentería, que después les explico lo que es disentería amebiana. Ya, y ustedes ven la principal localización acá, y cómo se puede, a partir de esa localización, ir al hígado, a los pulmones y a otros órganos. Entonces, existe un ciclo patógeno, dañino,
de Entamoeba histolítica. ¿Sí? Ya, ese es lo que ya acabamos de describir. Penetración de algunas amebas en la pared intestinal, las mismas que se agrandan, forma magna, se vuelven hematófagas, producen daño a nivel de la mucosa intestinal, las úlceras que ya hemos descrito, se multiplican por bipartición, ¿sí? Tienen un poder lítico muy importante, son capaces de lisar el tejido, producir úlceras extensas a nivel del intestino y de allí extenderse hasta otros órganos, ya por vía hematófaga o linfática. Ya las amebas, ameba histolítica, para patógeno tienen algunas sustancias como la lecitina, la galactosamina, que son responsables de la adhesión a las células intestinales, y polipéptidos solubles que se denominan amebóforos, que se inducen la lisis celular. O sea que la ameba está equipada, podríamos decir, con los elementos suficientes para su multiplicación y para producir el daño que en general produce. Ya acá es lo mismo que acabamos de ver, cómo se infecta la persona con un quiste maduro, cómo los quistes maduros maduran muchas veces en el suelo y son las formas infectantes. Y acá el ciclo de los trofozoitos y los quistes que ya hemos descrito. ¿Por qué una ameba puede estar simplemente como infección y a veces producir daño, es decir, tener un poder capaz de producir daño? Está muy relacionado, en primer lugar, con factores ligados al intestino del huésped. ¿Ya? La alimentación, por ejemplo. Bueno, una alimentación desequilibrada, irritante, con sustancias irritantes, pueden irritar el intestino y favorecer la adhesión de los trofozoitos a la mucosa intestinal. También la flora microbiana intestinal, como la presencia de bacterias coliformes, bacterias tíficas como la Salmonella typhi, etcétera, se asocian al poder patógeno de las amebas. Y factores ligados al estado general del huésped, infecciones interrecurrentes, estrés, malnutrición, factores inmunológicos como la ausencia de inmunoglobulinas A. Todos estos son factores ligados al intestino y al huésped que favorecen el desarrollo del poder patógeno. Y los factores que de las amebas mismas, las amebas no son uniformes en el planeta. Ya hay variaciones geográficas donde las amebas son distintas, las amebas en la India, las amebas en África o las amebas en América no son exactamente de la misma cepa, son otras, y esa variación geográfica entonces llevan a amebas más o menos agresivas. Por otro lado, la acción lítica de las amebas relacionadas con las proteinasas, la histolisaina, que están presentes en las cepas que son mucho más patógenas. Y finalmente, un tercer factor del poder patógeno de las amebas es la fagocitosis. Las amebas
patógenas son capaces de lisar y fagocitar a los glóbulos rojos, a los neutrófilos, eosinófilos, monocitos sanguíneos y macrófagos no activados. Y por supuesto, esto va a dar en general una disminución de la inmunidad y también va a ser causa a la larga de anemia. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo entendido cuál es el poder patógeno que se da por la presencia de una serie de enzimas, vamos a ver ahora cuál es la clínica de la amebiasis. ¿Sí? Las amebiasis se presentan en 4 formas clínicas diferentes. Los portadores asintomáticos de los que ya hemos hablado y que eliminan quistes sin tener ningún síntoma. Hay uno que se llama la colitis amebiana, que es lo que se llama también la disentería amebiana. Colitis quiere decir inflamación del colon, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por otro lado hay una forma mucho más severa de la amebiasis intestinal, que es la colitis, inflamación del colon, fulminante. Y finalmente otro tipo de daño que hay son unas masas en la pared del intestino que se llaman amebomas. Bueno, los portadores asintomáticos son más del 90% de las personas que portan, son carrier de ameba histolítica sin producirle ningún daño y puede estar durante varios años en el intestino. Sí, la mayor parte de los infectados con ameba son portadores asintomáticos. La colitis amebiana, ¿no?, que como ya hemos dicho es también lo que se llama la disentería amebiana, sucede cuando la ameba invade la mucosa intestinal, ¿sí? Y produce ahí esas úlceras que ya las hemos descrito a nivel de la mucosa del colon. Histolítica significa destructora de tejido, ¿no es cierto? Esta colitis amebiana se va a caracterizar clínicamente con frecuentes dolores, ya dolores intestinales, evacuaciones, o sea, diarrea dolorosa, y las heces van a ser diarreicas, mucosanguinolentas. Y cuando se observa las heces inmediatamente después de haber sido eliminadas, cuando se observan al microscopio, se van a ver los trofozoitos con hematíes en su interior, las formas magnas, ¿no? En general no producen fiebre o muy leve y el estado general puede estar alterado. Al infectarse en la zona del recto, entonces ahí va a haber lo que es el tenesmo, que son contracciones dolorosas del recto, y a eso se llama tenesmo. Un dolor al contraerse el recto que se llama tenesmo. Y por otro lado, la persona va a tener pujo, es decir, intensas ganas de defecar. Entonces, la disentería amebiana se caracteriza por pujo, tenesmo y heces con sangre y moco donde se encuentran las ameba histolítica en su forma de trofozoitos magno. Y también puede haber, por supuesto, minuto, ¿no? Por propagación desde el colon, el recto, puede haber úlceras perianales a nivel de la región perianal que son dolorosas y que evolucionan rápidamente, y allí también se van a encontrar estos trofozoitos que ya hemos descrito. ¿Sí? Esto lo vamos a saltar porque es un poco ya lo que hemos hablado: inicio gradual, dolor abdominal, disentería, un poco de fiebre en menos del 40%
de las personas y heces en sangre en casi el 100%. Y aquí ven una úlcera. Vean ustedes el intestino, la mucosa intestinal, y aquí se ha formado esta úlcera que ya la hemos descrito como de cuello estrecho y base amplia. Se las llama úlcera en botón de camisa, también se las ha descrito así. Y aquí está llena esa secreción donde hay amebas, hay pus, hay moco, ¿sí? Que después va a dar la disentería. Esta es una imagen de una autopsia donde ustedes ven el colon lleno de úlceras. Todo esto son úlceras en el colon en un caso de disentería amebiana, que ha sido invadido todo el colon y ha habido que hacer una resección. Y la tercera forma de presentación de la amebiasis intestinal es la colitis fulminante. Muy rara, muy rara. Ya apenas el 0,5% de los casos que se ve en personas desnutridas, en mujeres embarazadas, en el uso de corticoides que disminuyen la inmunidad y también a veces en niños muy pequeños. Tiene todos los síntomas que hemos descrito anteriormente, pero es mucho más grave: disentería con sangre, dolor abdominal, irritación peritoneal, el colon se puede perforar, ¿ya? Y el paciente está gravemente enfermo y también con fiebre. Esa es la forma intestinal de colitis fulminante. Y finalmente, hay una forma de ameba intestinal que son los amebomas, que es un engrosamiento inflamatorio de la pared intestinal. Ya se espesa, se engruesa. De ahí viene el nombre de ameboma. Oma quiere decir masa. Cuando uno palpa puede ver que el colon está engrosado, un poco más duro, ¿sí? Que se lo puede palpar con facilidad y esa masa se llama ameboma, ¿ya? Para hacer el diagnóstico, pues hay que hacer una biopsia y hay que diferenciar de otras enfermedades, como por ejemplo un cáncer de colon, ¿sí? Y en ese tejido de la biopsia se va a encontrar gran cantidad de trofozoitos, ¿ya? Y con una terapia correcta, el ameboma va a disminuir de volumen en el lapso de 3 a 4 días. Acá ven ustedes en este paciente que ha habido que tiene una amebiasis y que ha ido a la perforación intestinal y está produciendo un daño a nivel de la piel. ¿De acuerdo? Un daño, entonces, una amebiasis cutánea por contaminación de proximidad. Aquí se ve una a nivel de la piel, a nivel del ano. Y finalmente hemos hablado ya que el ameba histolítica puede, a partir del colon, diseminarse por vía linfática o hemática, llegando al hígado, llegando a los pulmones, al cerebro, dando abscesos hepático-amebiano, amebiasis pulmonar y amebiasis encefálica, o sea, una lesión de amebas en el cerebro que ustedes ya se pueden imaginar cuán grave puede ser eso. Sí, acá este es un TAC, una tomografía axial computarizada, ¿sí? Y aquí ven en el hígado esta masa que es un absceso hepático. Si se hace la punción, se van a encontrar ahí las formas de trofozoitos de la ameba. Ya acá se está haciendo la limpieza de un absceso hepático, ¿no? Y aquí está lleno de una pus que es de color achocolatado, ¿no? Típico de un absceso por ameba histolítica.
¿sí? Aquí ven una masa hepática importante, ¿no? Que es el absceso hepático. Las formas intra y extraintestinales. Bueno, y finalmente, una vez que ya conocemos la clínica, ¿cómo se hace el diagnóstico por laboratorio? Es absolutamente necesario para confirmar un caso de amebiasis, ya sea intestinal o extraintestinal, hacer el estudio por laboratorio, ¿ya? Y se puede buscar las amebas en sus formas vegetativas e invasivas en el estudio microscópico de heces diarreicas, frescas y mucosanguinolentas, ¿ya? Cuando ya es un enfermo convaleciente o en los portadores sanos, vamos a encontrar los quistes de 4 núcleos y ocasionalmente trofozoitos minuta, ¿sí? En los que son portadores, un 90-95%, hay que buscar los quistes en la población en la que se sospeche de ser portador crónico, ¿sí? Y en la amebiasis extraintestinal, el estudio microscópico no es tan fácil, no es que sea imposible, pero a veces las amebas están adheridas a la pared, al absceso y no se ve en el líquido que se puede extraer, ¿no? Entonces hay que hacer una combinación de pruebas que consisten en hacer estudios coproparasitológicos, observación microscópica de heces, y ahí vamos a encontrar a las amebas, ya sea como formas quísticas, pero también, como ustedes han visto, se puede acompañar de hacer una radiografía, una TAC, para ver las lesiones que se han ido formando en distintos sitios. Se podría buscar los antígenos, ¿sí? Y buscar antígenos solubles en heces, en la pus, en el plasma. Las amebas se pueden cultivar en medios polifásicos, se los cultiva con relativa facilidad en un medio que se llama medio bifásico polixénico de Dobel. También en las formas extraintestinales se pueden buscar, no en las formas intestinales, sino en las formas extraintestinales se puede buscar anticuerpos antiamebas, ya por las diferentes técnicas, inmunofluorescencia, hemaglutinación, ELISA, y ahí se puede ver la presencia de inmunoglobulinas M o inmunoglobulinas G antiameba. De acuerdo, hay otras técnicas muy poco utilizadas como estudios de coproantígenos, ¿ya? Y en la amebiasis intestinal, detección de anticuerpos en suero a títulos elevados. Bueno, hemos dicho desde el principio que la amebiasis es una enfermedad tratable. Y aquí les pongo los medicamentos que normalmente se utilizan. Miren, hay muchos. El metronidazol, el tinidazol, el ornidazol, la emetina, dihidroemetina, etofamida, quinfamida y nitazoxanida. ¿Ya? Aquí están las dosis que no tienen que aprender porque esto lo aprenderán posteriormente en otras clases, pero por lo menos reconocer cuáles son los medicamentos antiamebianos que van a actuar sobre las formas tisulares, ya sobre las formas que están en la mucosa intestinal. ¿De acuerdo? Y la profilaxis es evidente que si esta es una enfermedad que se transmite por vía oral y por sobre todo alimentos y aguas, hay que purificar las aguas hervidas, hay que eliminar
correctamente las deposiciones, control de alimentos, evitar la presencia de moscas en los alimentos. Hay que hacer una terapia a los que te están eliminando quistes y son portadores sanos, y educar a los grupos de alto riesgo para evitar la transmisión fecal oral. ¿Sí? A veces cuando hay desastres en las épocas en que hay, por ejemplo, inundaciones, terremotos, etcétera, hay que tener especial cuidado porque pueden haber brotes importantes de amebiasis intestinal sobre todo. No hay medidas internacionales que se usen. Y entonces aquí vuelven a ver cómo ameba coloniza el colon, ¿sí? Y termina con la eliminación de los quistes tetrágenos. Muchas gracias. Me he pasado 5 minutitos de la clase, pero hemos terminado.